Bueno, Jaime, para los que están con nosotros por primera vez, que van a vernos en el, ¿cómo se llaman? En YouTube, Jaime Berrigil, 50 años como misionero en Sudamérica, porque estuvo en Venezuela, en Colombia, ha tenido el privilegio también de enseñar en Argentina, en otros lugares, y Jaime está contándonos su historia. Vamos Sí, ahí poco a poco. y no sé cuál es el nombre que debo responder, ¿no? Porque está Jaime, está James, Jim, está abuelo, Sí, está pastor. se da cuenta que ya la trayectoria, Jaime. Hasta cuando fuimos a la selva, donde el instituto en Santa Rosa, yo le dije a los niños, no sabían qué decirme, entonces yo le dije, bueno, dime abuelo. Entonces ya todo el pueblo empezó a gritarme y a hablarme, abuelo, abuelo. Bueno. No, y veo que los hijos de Andrés y Mónica te dicen tío, ¿no? Sí, Ahí. Bueno, Jaime, la semana pasada dejamos al tío Roberto Nosger casi llegando, o ya en la selva, si no recuerdo mal. Tú estabas aquí en Estados Unidos terminando lingüística, hablaste un poquito de tu accidente. sí, me enseñaron a jugar fútbol, Fútbol, así soccer, rompiendo la pierna. Una fractura horrible, pero lo que no sabía, que eso también rompió el tendón. ok. Y quedó solamente un hilito y eso ahora me ha causado problema de la rodilla porque ya no casa bien en su puesto, sino que a un lado y ya tengo problemas. Un día me dijeron que tengo que cambiarlo, poner un prótesis. Una rodilla de titanio. Ya, Sí. ya Jaime quiere evolucionar a Iron Man. Bueno, ya. Jaime, pero ahí también, y eso fue uno de los accidentes, que es un buen consejo para los que quieren comenzar misiones, que cuidado con arriesgarse tanto, porque le dice a Jaime el médico que mire y tal, y Jaime comienza a contar, le dice, bueno, ya los años le están pasando factura. Sí, cuando uno va cumpliendo años, todo lo que hacía de joven comienza a pagarlo, Jaime. Sí, no, es verdad. Cuando fui con el problema del, ¿cómo se llama? El rotador, el manguito rotador, me dijo el médico, ese es el problema de jugar fútbol americano. Entonces ya estaba pagando el precio allá, Sí, ¿no? Eso fue en Río Grande. ahí ya que ahorita voy a poner algunas fotos, estamos tratando de poner, ¿verdad? Algunas fotos, pero pues ahí vamos. Bueno, entonces ya recuerde que cuando salimos de Venezuela, cuando fuimos a la pasantía, empezamos a orar por tres cosas. Uno era que Dios nos ayudara a llegar rápido. Yo estaba en un programa de licenciatura que era de 4 años. Dios me ayudó a hacerlo en 3 años. Salimos de los estudios teológicos y fuimos directamente a estudiar lingüística con la ayuda de los abuelos Sile. De allí llamé a la misión y por fin nos permitieron llegar hasta Río Grande para estudiar español directamente, aunque no tuvimos nada de sustento. Yo creo que había prometido a alguien $50. Pero mientras nosotros estábamos estudiando, Dios proveyó y fue un milagro. Después, al final del año, la fractura de la pierna y eso me detuvo un poquito, pero Venezuela no estaba dando visas. Le comenté la semana pasada como Roberto consiguió su visa así mandando un telegrama, pero eso fue un milagro y todavía, yo creo que hasta el día de hoy los oficiales de Venezuela no entienden cómo fue posible conseguir una visa por medio de un telegrama. Y ahora, Jaime, decir eso sí que es un milagro, porque ahorita conseguir una visa de Venezuela Sí. así, será. Bueno, nosotros esperamos la visa llegó, eh, Dios proveyó para comprar los boletos, era Juanita y yo y los dos hijos mayores, en aquel entonces tenían solamente 8 y 10 años. Entonces arrancamos en Venezuela, llegamos al aeropuerto, no, no entendimos nada de español porque lo que estudiamos en Río Grande era con ayudantes mexicanos y el acento era totalmente diferente.
pero poco a poco empezamos a aprender muchas palabras distintas, diferentes, eh, formas de decir las cosas. La misión tenía unos requisitos para los nuevos misioneros. Tenía que leer la Biblia en español, tenía que leer no sé cuántos periódicos en español, tenía que escuchar la radio, tenía que mandar un telegrama, hacer llamadas por teléfono, porque no había teléfonos en la casa. Uno tenía que ir A la al cabina de CanTV. se llama CanTV, Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela, y hacer su llamada allí, hablando con las operadoras para hacer la llamada. Entonces nosotros empezamos a hacer todo y al final yo creo que quedamos al principio como 3 meses en la selva y en los 3 meses logramos hacer la mayoría de los requisitos. Y entonces cuando reunimos con la directiva, entregamos todos los requisitos, quedaron con la boca abierta y nos dijeron después que éramos los únicos misioneros de todos los misioneros de la misión, que habían pasado más de 50 parejas, que éramos nosotros los únicos que hicieron todos los requisitos para los nuevos misioneros. Pero yo pensé que era necesario. Bueno, nosotros llegamos a Caracas, el director de la misión nos mandó a Ciudad Bolívar, que está en el río Orinoco, que era donde los misioneros que trabajaban en la selva y algunos misioneros que trabajaron en un barco especial que tenía para hospedar hasta dos, quizás más de dos familias, tenía para también colgar hamacas, tenía su cocina, baños y todo. Viajaba el río Orinoco, porque cuando nosotros llegamos no había carreteras a la parte sur de Venezuela. Y entonces ellos viajaban por río y llegaron desde Ciudad Bolívar, llegaron hasta Puerto Ayacucho y sembraron varias iglesias, Caicara del Orinoco y muchos pueblos. La misión había hecho un buen trabajo alcanzando a la gente eh, común y corriente por el río. Eh, Muchas partes no había puentes para cruzar el río. Mire, en Ciudad Bolívar, donde nos mandaron, eh, su nombre original era La Angostura, porque era el punto más corto para cruzar el río por no sé cuántas, quizás 1000 kilómetros. Y entonces construyeron un puente allí. Nosotros lo conocimos con el puente, empezamos a vivir allí. Yo recuerdo que como la segunda, tercera noche que estábamos en, en una casita que nos dieron, yo le dije que no teníamos ni camas para dormir, de verdad. Por un tiempo dormimos en el piso, después conseguimos el colchón de agua, pocas sillas para sentar. Algunos misioneros nos prestaron algunas cosas para sobrevivir allí. Fueron los Nóscaras a la casa y estábamos hablando afuera cuando salió otro misionero, Juan Perkins, y empezó a hablar con nosotros. Él dijo, bueno, tú sabes que la misión ha decidido que no puedes trabajar con los indígenas Pemón, ¿verdad? Y yo no sabía nada. De verdad, nosotros salimos en los 2 meses entre el tiempo que terminamos los estudios de español hasta el viaje en agosto. En nuestra iglesia en Estados Unidos estaba en medio de un avivamiento, algo especial. Mucha gente estaba llegando a Cristo, la iglesia estaba creciendo. Entonces, de salir de algo tan especial, uno animado en el Señor, y llegar allá y el hombre me dice que no, la misión ha decidido que no puedes trabajar con los demonios. Fue un shock. Entonces nosotros empezamos a hablar y bueno, es Dios que manda, vamos a ver. Entonces nos llamaron a una reunión con la directiva y nos dijeron de frente, mire, nosotros hemos hablado y la directiva ha votado unánimemente no dejarte trabajar con los demonios, pero
vamos a ver, hay dos obras con indígenas, tribus indígenas, y ya necesitan ayuda. Entonces, eh, para algo, para pasar un tiempo con misioneros con experiencia, te vamos a mandar con una pareja que tienen bastante experiencia en la selva, te van a enseñar muchas cosas y así vamos a ver si Dios toca su corazón para trabajar en esos pueblos. Uno se llamaba Chajuraña, era con la tribu Maiquetari. Fuimos allá, estábamos con la pareja, ellos tenían una casa chiquitita y nosotros, Juanita y yo, tuvimos que dormir en hamacas y recoger todo todos los días, ayudamos. Es donde nosotros aprendimos de verdad cómo vivir en la selva. Tiene que aprender cómo comprar para vivir en la Sí. selva. Si vas por 6 semanas, yo creo que fuimos 6 semanas, tiene que calcular, mire, cuántas latas de eso, cuántas latas del otro, qué es lo que puedo conseguir en la selva, comprar allí, o si debo llevar algo para cambiar, porque muchas veces la gente prefiere cambiar algo para la comida que te van a dar. Bueno, Entonces, Jaime, disculpe, una pregunta de ahí más o menos para que, y sí estamos con lo de la historia, pero algo interesante ahí que estás diciendo y pensar, porque ahorita cuando hablamos contemporáneamente de lo que es misiones, hay muchos viajes exploratorios. Tú hablabas de que hiciste un viaje exploratorio a Venezuela, por eso tu amor por 10 semanas. sí, por 10 semanas por lo de los pemones, pero en ese tiempo, porque hoy en algunos seminarios, por lo menos en el que yo estudié, enseñan misiones, pero ya tienen mucho más información, me imagino que cuando tú tenías. Y ahí lo que estás hablando prácticamente es tú llegaste al campo misionero y recién ahí te estaban dando prácticamente el año práctico. Bueno, vas ahí con esta pareja y todo eso, pero ahí sinceramente la misión estaba un poquito, yo digo, sacada de onda porque si ya te habías preparado, imagínate, te vienes preparando por un año y pico para trabajar con los pemones, ya había Sí, conseguido una pareja con quien trabajar. Dios había abierto la puerta ahí en ese lugar con los Nosker y sí, de repente y viene ya eso. la misión conocía a los Nosker, Sí. pero lo que ellos dijeron, miren, Jaime es de la misión, tiene que obedecernos, pero ellos no son de la misión. Si ellos van a trabajar en el mismo pueblo, entonces ellos van a tener autoridad en ese pueblo y no podemos mandar a Jaime y Juanita en ese pueblo porque el pueblo es de los Nosker. Eso era su forma de razonar. Y ahí, eso era en ese tiempo lo que era prácticamente estaba en el manual. No había un manual, pero lo que tenían en el manual de cómo trabajar como misionero. Y eso esa pareja ya te había dicho, ora por una familia, por un grupo. Me Sí. imagino que estaban escribiendo lo que eran misiones contemporáneas para ese entonces. Mire, los abuelos Silly no tenían mucha fuerza, digamos, en la directiva. No querían servir en la directiva. Ok. Ellos querían estar en el campo con la gente. Ellos habían trabajado en una isla, se llama Margarita, de Venezuela, y sufrieron mucho. Le quemaron la iglesia varias veces, Mm. le tiraron piedras, le rompieron, le espicharon sus llantas. Bueno, tantas cosas que pasaron y después ellos sintieron el llamado a ir a la selva. Y yo le dije, ellos trambucaron 2 veces, una vez en el río y otra vez fueron abandonados por sus guías en medio de la selva y llevaron las canoas y todo, los dejaron allí con poca comida en la orilla del río. Y esos ríos no son muy navegados, eso no es que pasen todos los días mucha gente, ¿no? Mm. Eso fue allá lejos, entonces uno no sabe si pase un mes y que no pasa nadie Bueno, por ese sí, río. porque en ese entonces tú estás hablando de justo, ¿cómo se llama? Ciudad Bolívar, en realidad, ¿hay una desembocadura del río Caroni al Orinoco o se Sí, juntan ahí en Ciudad sí, Bolívar? pero más hacia la costa. Ok. Entonces el río Caroní, hay dos ríos, uno que se llama Paragua y la otra se llama Caroní. Paragua y Caroní se unen y hacen un gran lago y el gobierno de Venezuela había puesto una respuesta, una, una represa allí para producir electricidad.
era el lago de Guri Ajá. y la represa de Guri. Entonces, los dos estaban unidos allí y nosotros íbamos a trabajar supuestamente en el Río Caroní, pero nos dijeron en la reunión con la directiva, mire, no puede trabajar con los Noscars y dieron sus razones y eso fue una decisión unánime. Y nos miraron y dijeron, ¿y qué van a hacer? Yo dije, bueno, en- para mí es una sorpresa porque yo pensé que eso habíamos hablado con ustedes y estaban de acuerdo, pero la verdad es que Dios me ha puesto bajo su autoridad y voy a obedecer. Pero eh, en 4 años, cuando me toca ir al norte para visitar las iglesias, yo no sé si vuelvo a trabajar con la misión porque yo siento ese llamado. Entonces ellos dijeron, bueno, queremos que vaya a esos otros pueblos para conocerlos y después vamos a reunir. Entonces eso lo hicimos en el primer pueblo. eh, Fue chévere. Cuando llegamos era el pueblo donde habíamos visitado 2 años antes, que era un pueblo cristiano, pero el pastor cayó en pecado, eh, se fue, dejó su familia, eh, fue un desastre. Había pocos cristianos reuniendo y leyendo la Biblia porque no tenían pastor, etcétera. Había entrado mucha gente que no eran creyentes, que no eran cristianos, y ellos querían destruir la iglesia y volver a tener sus viejos costumbres. Esa foto que está ahí es ahí en ese pueblito No, o ese es el otro, el otro. Ah, es ok. segundo donde fuimos. Ok. Bueno, la primera noche que llegamos, ellos estaban dedicando a no sé qué espíritu una casa y esa casa estaba casi en la puerta trasera de la casa donde nosotros estábamos viviendo. Y esos indígenas hacen una bebida que lo dejen fermentar, es alcohólico. Y cuando van a tener una fiesta, entonces le hacen bastante. Esa gente, mire, ellos están reconocidos por la cantidad de líquidos que pueden consumir. Y lo consumen hasta, mire, la barriga se le brota, le sale como un balón de baloncesto y salen afuera de la puerta trasera de aquella casa, estaba al lado de la puerta de nuestra casa y salían para vomitarlo. Y eso fue toda la noche. Salían borrachos, vomitando. El olor era horrible, el sonido. Y estaban bailando en la casa. Tenían algunos instrumentos que estaban tocando. Era horrible. Y quedamos la noche prácticamente orando y orando que el Espíritu Santo trabajara por lo menos en los corazones de los cristianos en el pueblo. ¿Qué etnia era esa ahí, Jimmy? ¿Qué etnia digo? ¿Qué tribu? Era Macritares, Maquiritares. en el pueblo de Chajuraña. Entonces ya el otro día todo era quieto en el pueblo porque todo el mundo borracho toda la noche haciendo desastre. Entonces el otro día la mayoría estaban dormidos, empezamos. Nosotros, la otra pareja, Juanita y yo, nos reunimos, oramos, hablamos con algunas personas que estaban por allí. Algunos llegaron a la casa. Yo recuerdo un enfrentamiento. Yo hablaba algo de español, no muy bien, pero un incrédulo, Macritari, muy macho, llegó a la casa, estaba orgulloso de su fiesta la noche anterior, estaba hablando y Dios puso en mí en el deseo de hablarle de Cristo y empecé a testificarlo y hablarle de Cristo y todos sus argumentos cayeron al piso y por fin el hombre se puso bravo y se fue. Pero yo estaba más convencido que antes que eso era donde Dios nos quería, por lo menos para ese tiempo que íbamos a pasar allí. Bueno, después de salir de allí, mire, allí aprendimos, esa familia tenía una máquina lavadora, que era un lujo, pero era el tipo viejo que tiene los rodillos arriba, entonces tiene que lavarlo.
Nosotros en Venezuela lo llamamos el chaca chaca, Ajá. porque dice chaca 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 Ah, chaca. Y sí. después saca la ropa y tiene que pasarlo por los rodillos, darle una vuelta y otra vez y después colgarlo. Eh, Logramos arreglar la planta eléctrica que el misionero tenía, entonces tuvimos luz. eh, Logramos visitar la mayoría de las casas, hicimos algunas amistades. Mire, allí aprendimos cómo eh, limpiar un piso de tierra, de barro pisado, ¿no? Uno no piensa que tiene que limpiarlo, pero sí, tiene que pasar la escoba, tiene que barrer allí y limpiar ese piso. Y echamos un poquito de agua y alguna cosa que hicimos para evitar que entran insectos era echarle una sustancia que tienen en Venezuela que tiene un olor horrible, pero los bichos tampoco les gusta. Entonces ya aprendimos muchas cosas. Esa, Creolina era eso, Jaime. ¿ah? Creolina. Creolina, sí, pero era muy Muy fuerte. fuerte. Era Sí. casi como, casi no era líquido, era casi como una goma Y, cuando salía. y ahí a esa aldea o a esa comunidad, decimos en Venezuela, donde fueron, ¿podían llegar en carro o tenían que igual No, por Curiara, la única por forma Bongo? era por río y era muy peligroso y era varios días, quizás semanas para llegar por el río o por avioneta. Mm. En avioneta era varias horas volando desde Ciudad Bolívar porque eso estaba lejos de Ciudad Bolívar y después de como 15, 20 minutos uno está sobre selva. Entonces, hasta llegar 1 hora y pico volando, era pura selva abajo, no había donde aterrizar. Bueno, pasamos nuestro tiempo allí, salimos y arreglamos para entrar a otro pueblo de los Sanomá. Los Maquiritares sí eran como más como civilizados, ellos hasta tenían el Nuevo Testamento en su lengua, había creyentes. Yo creo que antes de salir, el que era pastor volvió al pueblo y pidió perdón a su familia y volvió a estar con ellos, por lo menos. Entonces, cuando fuimos al otro pueblo, era un pueblo donde casi todos los hombres son brujos y ellos adoran eh, a los espíritus. Nosotros diríamos demonios, espíritus malignos, espíritus malos, y tratan de manipular a los espíritus. Ellos piensan que están controlando a los espíritus cuando es al contrario. Los espíritus están controlando a la gente, a los brujos. Bueno, cuando llegamos a ese pueblo, después de unos días, yo creo, pues fue en noviembre, porque yo recuerdo que pasamos el Día de Acciones de Gracias allí en la selva. Y uno de los indígenas salió, el otro misionero había llevado algunos cartuchos de escopeta, entonces le regaló algunos cartuchos para matarnos algún animal o algo y logró matar a un pájaro de la selva que era casi puro pechuga, era muy sabroso. Entonces tuvimos algo especial para Día de Acciones de Gracia. Pero la otra familia había invitado a un señor entrar y visitar. El precio para entrar era tanto, era un precio fijo, pero sí podía llevar hasta 5 personas. Entonces él hizo arreglo con otras personas para ellos entrar y ayudarle a pagar. A última hora, 2 de las personas negaron a hacer el viaje, no querían arriesgar, o no sé. Yo creo que no fue la plata porque fue gente que estaba trabajando en la zona petrolera, tenía eh, mucha plata. Juancho dice que los Macritari ahora son Yecuanas. Sí, Sí, eso iba a tenían decir. los dos nombres, Yecuana o Macritari. Lo llamaban los dos en aquel entonces. Bueno, esa familia que entró no tenía dónde ponerlo, sino en nuestra casa. Entonces nosotros limpiamos la casita que nos prestaron
de Sin tenía 2 habitaciones, entonces arreglamos la otra cama. Ellos entraron con nosotros y nosotros empezamos a llevarlos a conocer el pueblo. El señor se llama David Sims. Mire, ese hombre sacaba fotos y hasta el día de hoy tiene fotos de su viaje, pero sacaba fotos en todo el mundo porque trabajaba con una compañía petrolera y eso le mandaban por todo el mundo. Pero hicimos una amistad con ellos y la señora nos preguntó dónde vivíamos, entonces le dijimos dónde estaba la casa en Ciudad Bolívar, donde estábamos quedando. Ahí todavía no estaban, perdón, no estaban trabajando con los Pemones, ¿no? No, no, Y David, todavía la misión dijo que no, sí. definitivamente no se puede Ah, trabajar mira. con los demonios. Y yo no conozco a David, lo conozco ahora por Facebook, pero de verdad las fotos que pone él son Miren, increíbles de sí, Venezuela no, y él ahora él es profesor en un high school o es profesor en el AT en algo así, en la universidad creo que pensé que era. Bueno, bueno, sí, este, mire, él estaba trabajando, es geólogo él. es geólogo, estudió en Texas, es un tejano de San Antonio, muy buena gente. Y la esposa estaba llena de gracia, una señora muy, muy gentil, muy amable, muy amorosa. Entonces llegamos a nuestra casa en Ciudad Bolívar, que era de la misión, y a los 2 días apareció la señora. Entonces la invitamos, entra, ve, pase. Era como la primera, segunda semana de diciembre y nosotros habíamos salido en agosto y no teníamos, de verdad, no teníamos plata, no teníamos planes para Navidad porque estábamos empezando, no teníamos muebles en la casa. La señora entró y dijo, mire, pero ¿dónde están tus muebles? Dice, no, no tenemos. Mire, esa señora volvió a su casa, habló con varios managers y consiguió una casa de muebles, pero llenó nuestra casa con muebles de camas, sillas, de todo. Y habló con uno de los managers para prestar un camión y el chofer y ayudantes para montar y bajar las cosas. Entonces ella llegó un día con una casa de muebles y damos gracias porque de verdad estar allí en el primer Navidad, estar solos y cuando vino dijo, mire, yo quiero invitarlos a mi casa para Navidad. Si tiene planes, entonces no tiene que ir. Dice, no, bueno, no tenemos planes. Dice, bueno, entonces si tiene cómo llegar, bueno, no tenemos carro. Y dije, bueno, yo vengo a buscarla. Entonces ella fue, nos buscó, nos llevó. eh, pasamos ese. Ellos son, ¿no? Ese es Sí, David estos son ya muchos años después. Pero sí. sí, ese es David y la esposa. Mire, Susie se llama ella. En, Susie había hablado con, ella tenía 2 niñas y tenían varios regalos que habían comprado con anticipación para regalar. Y ella fue a sus niñas y dijo, mire, eh, esos misioneros tienen 2 hijos, tienen un hijo y una niña y no tienen ningún regalo para darle en Navidad. ¿Qué piensan ustedes? Y ellos dijeron, bueno, yo puedo dar uno de mis regalos. Yo no recuerdo lo que eran los regalos, pero las niñas de los Sims regalaron sus regalos de Navidad. Wow. Y mientras estábamos en la casa, Susie me pidió el favor de dar como un devocional antes de la noche antes de Navidad, el 24. Entonces me llegó la idea, bueno, un regalo, que es un regalo. Entonces saqué un Nuevo Testamento, lo envolví, lo puse bajo el arbolito y cuando empezamos el devocional, yo dije, mire, aquí hay un regalo. Y dice que es para cualquiera. Entonces lo abrí y dice, mire, Dios ofrece salvación a cualquiera que quiere creer en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que
quien acepta a Cristo, quien cree en Él, sea salvo. Entonces, eso le tocó al esposo, David. Y el otro día hablamos más. Y yo no recuerdo exactamente en el momento. Él se puso en el teléfono. Él es muy chistoso. Y nos caímos bien. Éramos de la misma temperamento y todo. Él llamó a un amigo por teléfono y dijo, mire, quiero que venga a visitarnos. Tenemos unos misioneros aquí. Y me mira a mí y dice, ¿qué hacen los misioneros? Y dice, bueno, eh, dile que venga y yo le muestro lo que hacen. Entonces, cuando llegó el amigo, nos sentamos los tres y empecé a testificarlos de Cristo. Y el hombre recibió a Jesucristo en ese año 75. Desde allá ha crecido mucho, ha participado en la iglesia en muchas partes. También fue diácono, yo creo que en una de las iglesias. Bueno, después de Navidad, un amigo llegó a la casa y dijo, mire, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Y yo, no, primero necesitamos transporte porque no somos gringos, no estamos acostumbrados a viajar mucho en autobús y otras cosas. Él dijo, bueno, eh, yo voy a hablar con mi amigo. Y David también tenía un amigo que estaba vendiendo un carro. Entonces el amigo ofreció el carro casi a mitad de precio. Entonces yo quería el carro, pero era un carro de la ciudad, no era del monte. Entonces yo dije, bueno, yo voy a orar y mañana te doy la respuesta. Entonces yo dije, Señor, si tú quieres que tengo ese carro, que me ayudes a hacer contacto con mi hermano, porque él quedó de acuerdo de prestarnos la plata para comprar el carro. Entonces yo empecé a marcar el número como a las 10 de la noche y marqué el número. Yo quedé toda la noche marcando el número para Estados Unidos y no cayó. Cuando llegó el amigo el otro día, dije, mire, te traje el carro. Y mire, no puedo comprarlo. Dije, bueno, ¿qué pasa? Y dije, bueno, tenía ese arreglo, no puedo. Él dijo, bueno, te doy más tiempo para pagarlo. Yo te dejo el carro, yo confío en ti y tú me puedes pagar. Yo dije, no, porque eso no fue mi oración. Yo dije, Señor, si tú quieres que tengo el carro, entonces yo puedo hacer el arreglo. Y digo, bueno, yo entiendo. De hecho, tengo otra persona que lo quiere comprar a precio completo, pero yo quería darte la oportunidad. Y en la tarde vino mi amigo que conocí en Estados Unidos cuando estaba estudiando y me llevó a conocer a su jefe. Y el jefe empezó a hablar conmigo y no sé, le caí bien y dijo, ¿qué clase de carro necesita? Y bueno, algo para la obra, para ir a la selva donde se puede llegar a los pueblos, etcétera. Y dice, bueno, tú necesitas una clase de Jeep. Eh, yo te voy a comprar un Jeep. ¿Y de qué? Yo te voy a comprar un Jeep, te voy a regalar un Jeep para tu trabajo. Wow. Y así fue, Dios empezó a bendecirnos desde el principio. Y wow, miren, no te puedo decir todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios para poder desarrollar el trabajo que tuvimos allí. Ese era el Conseguimos J. Jaime. ese carro. Tenía un techo de lona, pero después lo cambiamos para poder eh, tener un poquito más de comodidad, porque entraba el polvo de esas carreteras que eran de polvo, entraba el polvo y nos bañamos. Y llegamos al pueblo y estábamos rojo de ese polvo rojo Sí. de la tierra de Venezuela. Y ahí está, ese es el tío Roberto Nosker, ¿no? Que está ahí Sí, con... sí. Sí, el carro estaba cayendo por ese puente. ¿Sí? Y solo había un palo ahí abajo. Entonces logramos con el gato subirlo un poquito y después terminar el viaje al otro lado. Bueno, la misión nos llamó
para hablar con la directiva, porque ya habíamos ido a los dos pueblos. Entonces, cuando fuimos, dijeron, bueno, ¿qué piensa del primer pueblo? No, chévere, sí, necesitan ayuda. ¿Y qué del otro pueblo? Sí, también, pero parece que es un sitio muy difícil. Bueno, ¿quieres trabajar en alguno de esos pueblos? No. Bueno, ¿qué quieres? Sí, yo dije, mire, todavía yo siento que Dios me ha llamado a trabajar con los pulmones. Yo quiero pedirles un favor. Me llegó a la mente enseguida. Quiero pedirle el favor. Yo quiero hacer un viaje porque me dice que yo puedo viajar en carro y voy a hablar con Roberto Noscar para viajar en carro, conocer los pueblos pemones y hablar con ellos, a ver si eso es solamente sentimiento mío, deseo mío, o si eso es la voluntad de Dios. Y yo creo que si me permite visitar los pueblos, eh, yo puedo decidir, pero le voy a obedecer. Entonces me dieron permiso, me dieron unas preguntas en cuántos habitantes hay, cuál es la ciudad más cercana, dónde puede hacer compras. Y en todos la pregunta era si querían tener la Biblia en su idioma. Y la última pregunta era, ¿puedo yo venir a vivir en tu pueblo para aprender su dialecto? Mire, todos los pueblos donde fuimos, preguntamos, hablamos de la Biblia, la palabra de Dios. La- los adventistas del séptimo día habían alcanzado algunos de los pueblos y algunos tenían Biblias en español. De hecho, encontramos un señor que hablaba hasta inglés y tenía una Biblia en inglés y una Biblia en español. Y le preguntamos, ¿usted piensa que es necesario tener la Biblia en su idioma? Y dijo, sí. Dijo, mire, yo soy pastor de ese pueblo, de tantos hermanos, y yo leo inglés, yo leo español. Eso yo tengo que eh, tratar de entender la palabra en un idioma que no es mía. Y yo hago lo mejor que puedo. Pero si yo equivoco, Dios tiene que perdonarme porque yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Eh, Viajamos a muchos pueblos y después encontramos un señor al lado de la carretera pidiendo ayuda. La esposa estaba muy enferma y tenía, creo que fue un niñito chiquitito también que estaba enfermo y nos pidió la ayuda de llevarlo al próximo, eh, bueno, no, un pueblo, pero donde hay Guardia Nacional, había un pequeño, como una clínica allí con un médico, entonces lo agarramos y lo llevamos enseguida. Y ese señor hablaba inglés y nos dijo mucho de los habitantes. Y cuando terminamos de llegar, nos llegó la noticia, no recuerdo cómo, que había una epidemia de sarampión en la selva y que muchos niños habían muerto. Entonces nosotros fuimos otra vez a Ciudad Bolívar y hablamos con las autoridades en cuanto a la posibilidad de conseguir medicamentos para los enfermos y pagamos nuestra plata para una avioneta llegar y luego subimos al pueblo donde Roberto estaba trabajando, San Miguel. Entramos, mire, el día que llegamos nosotros, uno de los señores, yo creo que fue hasta el hermano Ramón, estaba cargando un cajón con el cuerpo de un niño que recién había muerto. Sarampión no mata, pero las infecciones que le da, especialmente de los pulmones, es lo que le mata a los niños. Entonces él estaba llevando un niño a enterrarlo. Y eso me impactó. Llevamos medicamentos, empezamos a darle inyecciones a los que estaban enfermos con problemas de tos. Escuchamos que había en otro río, que había problemas ahí también, que los niños estaban muriendo. Entonces nos montamos en una canoa, fuimos caminando por, yo creo que 2 días y llegamos, inyectamos, ayudamos.
Y volvimos a San Miguel después del viaje y fue difícil. Mire, eso era como un día completo caminando. Y caminando y llevamos algo de gasolina. Entonces llevamos latas de gasolina. Llegamos, quitamos prestado un motor para viajar en el río. Llegamos a otros pueblos. Después regresamos a San Miguel. Y la foto que tiene allí es el pueblo de San Miguel. Está en la orilla del río Caroní. Cuando llegamos allí, yo saqué mis preguntas y empecé a hablar con un señor que se llama Pedro, que era, yo no sé si fue el capitán oficial, nosotros siempre le llamamos el capitán porque hablaba español y podía hablar con nosotros y nos comunicaba. Yo creo que en el pueblo, más que todo, los ancianos, los más viejos son los verdaderos capitanes. Pero yo le pregunté en cuanto a querer la Biblia y todo, y él estaba muy animado y dijo, mire, pero eh, nosotros conocemos a Roberto y Patricia, ellos son buena gente, pero aquí hacemos todo por voto. Y si quiere, esta noche voy a reunir al pueblo, tú puedes decirle quién eres y qué quieres hacer, y entonces el pueblo va a votar que sí o que no. Y yo dije, bueno, está bien. Y entonces en la noche llegamos, y yo paré y él traduciendo, le dije, mire, yo soy Jaime y mi esposa Juanita, que nosotros hemos estudiado y preparado y saqué la Biblia y dije, mire, esta es la palabra de Dios y queremos venir y ayudarles con la palabra de Dios y queremos traducirlo, queremos darle la Biblia en su idioma porque Dios quiere hablar Pemón. Luego se paró un anciano, después supe que era un brujo o piache, no sé cómo lo quiere. Él dijo que era un brujo bueno, un brujo blanco que hacía, solamente sacaba medicinas y otras cosas, que él no hacía maldad con su magia. Y ese es él, se llamaba Rafael, Rafaelito le decían con cariño. Él se paró y dijo, mire, nosotros sabemos que Dios existe y Dios es luz, pero nosotros andamos en la oscuridad. Nosotros hemos tratado de llegar a la luz y siempre acercamos, pero algo sucede y caímos atrás. Volvemos y seguimos buscando a Dios. Yo siento en mi corazón que Dios ha mandado a Jaime y Juanita a ayudarnos a llegar de la oscuridad a la luz. Yo voto que aceptamos esa familia vivir con nosotros. ¡Wow! Mire, un hombre hablando términos bíblicos que no tenía Biblia. Me impactó. Entonces nosotros quedamos unos días más dando los medicamentos, dejando lo que sobraba allí para otros casos. Y volvimos a la ciudad. Me tocaba volver una reunión de la directiva para darle el resultado del viaje. Entonces nosotros tuvimos que viajar y fuimos a reunir con la directiva y había una señora que estaba, mire, ella dijo, sobre mi cuerpo muerto se van a trabajar con los pulmones. Yo Wow. no acepto por nada. Y ellos reunieron y fue ella que dijo, mire, si nosotros decidimos que no puede trabajar con los Noscr, que no puede trabajar con los pulmones, ¿qué van a hacer? Y bueno, ustedes son nuestra autoridad, bíblicamente tenemos que obedecer y eso lo vamos a hacer. Pero después de los 4 años, cuando vamos al norte para vacaciones y para visitar nuestras iglesias, no te prometo que vamos a volver con la misión porque yo estoy convencido que Dios nos ha llamado a trabajar con los pulmones. Entonces dijo, bueno, ¿qué encontraste
en tu viaje. Entonces yo le hablé de todos los pueblos, cuántos había, etcétera, y le dije lo que sucedió y que fuimos a San Miguel para llevar las medicinas y lo que dijo Rafael. Y cuando terminé, todos quedaron mirándome y la señora dijo otra vez, si nosotros le decimos que no puedes trabajar con los pulmones, ¿qué vas a hacer? Le dije, voy a obedecer, porque eso es lo que Dios me manda a hacer, obedecer a mis autoridades. Pero si es la voluntad de Dios que nosotros trabajamos con los pulmones y ustedes dicen que no, son ustedes que van a responder a Dios. Ah, bueno, está bien, dijo. Quiero que esperen afuera. Entonces salimos y salió la señora de verdad. Yo creo que tenía lágrimas en sus ojos. Y dijo, quiero que entiendan, que sepan, que votó unánimemente la directiva a permitirles ir y trabajar con los pulmones. Wow. Entonces, cuando uno conoce los misioneros que son tan duros de cabeza, etcétera, tenía que ser Dios que le convenció a la señora. Y fue la señora que nos trajo la noticia. Ella quería que nosotros supiéramos que fue ella que también votó que nosotros fuéramos a trabajar con los pulmones. Bueno, de allí tuvimos que quedar un tiempo afuera. Hablamos con Roberto y Patricia y cuadramos un tiempo para entrar a la selva y hacer planes y empezar a trabajar. La primera cosa, ¿sabe cuál es la primera cosa que tiene que hacer el mundo cuando vas a construir en la selva? Y corta palo. No, No. hacer el baño. Ah, mira, justo aquí tengo la foto para que veas qué clase ahí me usaban ustedes. Este era de lujo allá en la Eso selva. sí, baño de lujo, hermano. Eso tenía paredes de barro, tenía un piso de cemento. Allí nosotros guardamos cosas así, y eso era la poseta, el inodoro. Y al otro lado, enfrente, había un pedazo de cemento donde nosotros llevamos un balde de agua y nos bañamos echando agua encima. Y- pero gracias a Dios empezamos a hacer algo y tuvimos que cavar un hueco en la tierra y hacerlo. Después nos tocaba hacer casa, pero yo no sé cuál es el palo que se puede cortar y se puede usar, entonces hicimos un arreglo con los indígenas. Mientras tanto, los Noskers tenían su casa construida, pero tenía un solo dormitorio, pero habían construido una casita afuera para guardar las herramientas y encima de esa casa le habían puesto una lámina o dos láminas de zinc para agarrar el agua de la lluvia, recogerlo para agua potable. Entonces nosotros vivimos en esa casita varias veces, los Noskers dijeron, bueno, nosotros vamos a quedar en la casita esa noche en las hamacas y ustedes pueden dormir en nuestra cama, una cama de agua. Mire, eso sí era sabroso. Uno tiene que acostumbrarse a dormir en hamaca y después que se acostumbra, después es difícil dormir en una cama normal. Pero empezamos a vivir allí desde el principio, empezamos a tratar de anotar palabras y hablar las palabras porque nuestra meta era aprender el dialecto para poder traducir la Biblia para los pemones. Entonces en el año 1976 nosotros empezamos lo que era la obra Entre los Pemones y en el año 1991 la Iglesia Católica logró sacarnos de la selva, acusándonos de muchas mentiras, pero con la presión
que tenían la iglesia. Entonces lograron convencer al presidente a sacarnos. Nuestros hijos, eh, todas las vacaciones, todo el tiempo que tenían libre, lo llevamos a la selva para darle la oportunidad también de conocer lo que era la selva, conocer los indígenas. Esther, que nació en Venezuela, en la ciudad, pero ella creció en la selva y hablaba bien idioma. Yo nunca logré hablar bien, pero conversar sí podía, pero Mira, esta es una foto de Esther con su catumare de yuca, Jaime, sí, en la selva. todas las niñas empiezan a ayudar desde temprana edad, a ayudar a sus madres. Entonces alguien le hizo ese, Catumare. bueno, Tomari tiene otro nombre Ah, ok, en Pemón, en pero Pemón, para sí. cargar la yuca y se iba al conuco, al jardín con los indígenas, recogía, aprendió rayarlo, exprimirlo, tostarlo y aprendió a hacer hamacas. Tenía muchos amigos. Entonces nosotros, sí, cuando nos dieron permiso sabíamos que eso era la voluntad de Dios, eso era lo que Dios quería para nosotros en ese momento. Bueno, Jaime, estamos en el tiempo. Ya quieres acabar la historia rápido. Hay muchas cosas que hablar en ese tiempo cuando estuvieron en, ¿cómo se llama? Cuando estuvieron en San Miguel y ahí con los Pemones. Pero hoy algunas cosas ya para terminar este capítulo. Algo interesante, bueno, un montón de cosas que dijiste. Yo creo que especialmente para la gente que no conoce mucho de lo que es misiones, obviamente estamos hablando de un tiempo de ministerio con indígenas desarrollado, bueno, 14 años más o menos tuvieron ustedes en una Venezuela de los años 70 80 parte de los 90, pero ya los que nos han seguido saben que pues la cuestión es en la escuela, Dios abriendo puertas, proveyendo económicamente para que se prepararan, abrió para que estudiaran también lingüística, para que estudiaran español, porque con ustedes fue un proceso, no solamente lingüística para traducir la Biblia, sino el proceso de estudiar castellano o español para venir. Tú decías algo que ahí lo tengo. Tú decías, no, es que otro acento, y el otro día hablábamos con Esther y estábamos viendo ahí un tecnicismo y dice que la palabra correcta es dialectos. Y Esther dice, el problema es que lo aplica mucho a idiomas indígenas, pero dialecto es cuando se habla el mismo idioma, solo que se cambian palabras. Y es lo que sucede con el castellano o el español en Latinoamérica, Sí, ¿no? hay Los varios argentinos dialectos. Casi y, todos los países tienen su dialecto y a y veces dentro del país tienen otros tienen su dialectos. sí, porque por lo menos pasa con yo por lo menos soy venezolano, pero soy de Ayacucho, de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, y hablo totalmente diferente a un zuliano, un caraqueño, un cumanés. En Argentina todo el mundo piensa que hablan como los porteños, pero están los tucumanes, los de Salta, los de Córdoba. Ahora que tenemos a Andrés, vemos, escuchamos. Bueno, pero eso, que también te enfrentaste a eso, pero después llegaste a la emisión, Jaime, con todo ya listo, tu corazón, mentalmente, físicamente, para ir a trabajar con los pemones. Y bueno, Dios también tiene un proceso, ¿no? Y tú decías algo muy interesante, porque ahí cuando te confrontas con tus autoridades, es difícil, cuando tu corazón está convenciéndote de aquí es donde Dios te quiere, pero hay que obedecer las autoridades. Ahora me gustó mucho cómo contaste, porque Dios no solamente te convenció más a ti y a Ginny de ir a San Miguel, sino que a las autoridades convencerlo para poder trabajar contigo. Eso que acabas de contar ahorita yo ni sabía, he escuchado, les conozco un montón, pero es la primera vez que escucho que yo pensé que a David Singh y todo eso lo conocieron mientras ya, o cuando ya estaban trabajando con los Pemones. Mire, ¿sabe que y toda la directiva, Ujú, después de tomar la decisión, nos dieron 100% su respaldo? Hasta misioneros para ayudarnos, ujú. algunos compraban cosas, a veces no podíamos salir por el gasto, pero había vuelos y conocimos varios pilotos después que ofrecieron, miren, si tiene algo que pesa menos de 10 libras, entonces, o 5 kilos, entonces que lo lleven a tal parte, lo dejen mi nombre y que es para ustedes y cuando yo voy en esa zona, yo te lo dejo. Ok. Entonces ya empezamos a conocer los pilotos,
los hombres de negocio cerca a las autoridades. Una de las primeras cosas que hicimos era visitar las autoridades. Había una comisión indigenista que tenía el cuidado de las tribus, Ujú. ¿no? Y uno de los misioneros de la misión me llevó a la oficina. Él lo conoció personalmente, entonces me llevó, pude hablar con él, entonces él hizo varias preguntas y sabe que en menos de un año ese hombre apareció en el pueblo, de verdad, bravo. Vino para sacarnos. Y cuando me vio, y dijo, ah, eres tú. Sí, yo había olvidado que estaba viviendo aquí. Entonces, en vez de sacarme, me felicitó, le ayudamos y todo fue muy bueno. También bajamos al río, había un pueblito allí donde aterrizaban avionetas para llevar combustible a las minas, porque había minas de oro y diamante en la zona. Y conocimos a las autoridades, había un hombre ahí, un alguacil, de verdad, el hombre tomaba mucho, casi siempre estaba medio tomado cuando llegamos, pero lo conocimos, le ayudamos. Y también yo tenía, cuando yo estaba estudiando español, vino un señor que trabajaba en México, en la frontera, ayudando a la gente, Mm. sacando dientes podridos, Ok. sacando muelas y cosas que le estaba doliendo a la gente. Y donde vivimos nosotros no había dentista. Y él, yo conseguí, el hombre me regaló y yo compré algunos instrumentos de extracción. De hecho, me enseñó cómo inyectar para dormir en la pieza, etcétera. Y un día el alguacil llegó a la casa y dijo, mire, mire, me duele, me duele. Mire, yo tenía tanto miedo, yo dije, ¿y si hago algo malo, si rompo el diente, si le inyecto mal? Y no, estaba temblando, pero yo dije, bueno, señor, me diste la oportunidad de hacerlo por algo, voy a hacerlo. Entonces le sacó la pieza, llegó a ser un amigo por toda la eternidad porque le quité ese dolor. En Sí. muchas cosas, cosas pequeñitas que Dios nos había preparado para poder vivir allí y tener tranquilidad. Mira que tenía una foto que aquí tú sacando dientes que me dijiste, mira, y ya no lo encuentro. Bueno, Jaime, pero hay algo que, dos cosas que tú dijiste, y ahí todo, aún lo que estás mencionando, Dios abriendo las puertas por medio de todo eso para proveer muchas necesidades que a lo mejor uno no pensaba o después lo veía como que muy normal, pero Dios siempre es fiel, ¿no? Pero Sí, tú decías dos cosas importantes, y eso que te decía, pues que tus autoridades te dicen, esto es lo que tienes que hacer, a veces es difícil, a veces también uno tiene que tomar decisiones un poquito radicales, obviamente con sabiduría y dependencia en lo que Dios quiere. Tampoco estamos hablando de ser rebelde, sí. pues Busca uno la va, voluntad de sí, Dios. pero hay dos cosas ahí que me encantó que contaste, que tú decías que aún en medio de eso conociste a David y su esposa, ellos no eran creyentes, Dios tocó su corazón para hacer una buena obra de caridad, para ponerle un nombre, de llevarle regalo a los niños, pero eso también abrió la oportunidad de hablarle a él de Cristo, después otra persona, y me parece interesante porque estos personajes que tú estás diciendo, estas personas de verdad que son tus amigos todavía, eran americanos trabajando Sí, en Venezuela. A lo mejor tú dices, mira, yo hago todo el proceso de lingüística, castellano, español, y llego aquí y Dios abre la puerta no solamente para hablar de Cristo a estas personas, sino que Dios aún le dio a esas personas la oportunidad de empezar ¿cómo se llama?, a invertir en misiones con ustedes y proveer. sí, y Que, sabe que yo te dije que nosotros fuimos con menos de era el mínimo para trabajar en el campo. hmm, Y ellos, por su propia cuenta, decidieron empezar a ayudarnos también mensualmente y lo hicieron por muchos años. Mira, Entonces, ajá, ahí tengo una foto tuya no sacando dientes, pero haciendo de enfermero, menos que en misiones, y ya se vamos a hablar después de eso. Pero otra cosa que dijiste ahí que fue impactante también es que tú estabas buscando, pues, bueno, busco la sabiduría de Dios, a ver dónde nos quiere, porque de verdad es difícil. Yo entiendo lo que tú dices cuando la autoridad dice y uno depende, además son misioneros, tienen más experiencia que tú. Me imagino que no lo estaban haciendo de manera odiosa, sino buscando lo mejor para ustedes,
evitar conflicto. Hay muchas cosas en el campo misionero que a veces uno entra a querer ser misionero y no, no sabe lo que le espera, ¿no? Las autoridades están ahí para guiarlos a uno, pero Sí, escuchar a, como tú decías, a este indígena que no sabía nada de términos, bueno, estaba el hermano o el tío Roberto nos quería trabajando con yo un tiempo, pero sinceramente hablar con tanta claridad, ¿no? Dios que les traiga a ellos para que nos ayude de ir de la oscuridad a la luz. Y eso es un reto increíble porque ya uno como misionero cuando decide eso, uno dice, bueno, esto es lo que quiero hacer. A veces no tiene idea cómo llegar al punto de hacerlo, pero cuando ves que Dios ha preparado el campo para que tú estés ahí, o sea, dar esos pasos, yo creo, y sin duda, tú y yo creemos que en estos días Dios está ahí levantando esa nueva generación de misioneros. Dios ya ha trabajado los campos en tu idioma o en otros idiomas. Yo creo que no es imposible hablar otro idioma. Yo vivo 22 años en Estados Unidos. Mi inglés es bastante pobre, pero en relacionado a un montón de cosas, a veces me comunico bastante bien. Especialmente cuando se trata de cosas bíblicas, sí. comunico bastante bien. Pero Dios, yo creo que Dios ha preparado ese campo a personas y a veces no, a veces queremos dar excusas. No sé, en tu caso, se nota que tú reconciliaste con Dios, dijiste, Señor, he perdido tanto tiempo de mi vida, ahora quiero ir allá y después llegar al campo y ver algunas trabas, pero todavía confiar en Dios. Mire, yo creo que Dios nos ahorró por lo menos 3 años. Ujú, Un año de estudios teológicos y otro año de estudios del Instituto Lingüístico de Verano, de Lingüística, y un tiempo para ir directamente a estudiar español y un tiempo para levantar sustento. Porque de verdad, muchos misioneros en el tiempo que nosotros fuimos a Venezuela habían pasado 2 años para levantar sustento. ujú. 2 años. Y algo que también dijiste ahí, Jaime, que a lo mejor un día vamos a tomar un capítulo para hablar de esto, que creo que es interesante o más, es que tú decías que hoy, en ese tiempo, pues, estabas más grande Rock, esa es la foto de Rock, Michelle allá Sí, al fondo, y allá al lado Ginny con Esther que está de espalda, pero estaban estudiando en una escuela en la ciudad, ¿no? Creo que era en Upata o La Paragua, no me acuerdo, Roberto me decía, pero también le daban esa oportunidad. Eso es una cuestión ahí que después me gustaría que conversemos porque a veces hay una presión hacia los hijos de parte de la iglesia o de los hermanos, pensando, el que tomó la decisión de ser misionero eran ustedes. Pero sin embargo, tú decías el otro día, le dimos la oportunidad a nuestros hijos que nos acompañaran en eso y que disfrutaron también. sí. A Michelle no le conocía a Rock le conocí y a veces cuando conversábamos de ese tiempo, yo veía que lo recordaba con mucha felicidad, le gustó bastante Venezuela, amigos que hizo allá. Entonces, aún en eso Dios siempre ha sido fiel, especialmente las parejas que tienen niños pequeños que Dios le está llamando, tienen como que bastante miedo y yo siempre digo a esas parejas cuando me preguntan, el mundo de sus hijos son ustedes, no hay que llevarlos a esa presión de que son misioneritos y todo eso, pero Dios siempre va a proveer los medios y especialmente en hoy en día, Jaime, hay mucha cuestión. Sí, Bueno, ahí estamos ya sobre la hora, Jaime. Gracias fue un lindo tiempo. Me quedo con eso que tú dijiste de que, y lo veo de esta manera, Dios prepara el terreno. Y este sí. hombre diciendo, queremos que ustedes que están preparados, que están dispuestos o estuvieron dispuestos a decirle, Señor, aquí está mi vida, nos lleven de la oscuridad a la luz. Y conociéndote a ti, pues tú siempre tienes en ese mensaje enseñando la Biblia. Y yo creo que eso fue lo que hicieron. No solamente empezaron a traducir la Biblia, sino hablar de la Biblia, enseñar de la Biblia. Y ahí el trabajo de ustedes, y eso después vamos a hablar, fue increíble, porque no era solamente traducción, sino también sembrar iglesia, alfabetizar, tú mismo decías, trabajar un poquito como enfermero, todo un mundo, ¿no? Bueno, gracias Jaime. Espero que haya sido de bendición para los que estaban con nosotros. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Recuerden, vamos a tener esto en YouTube. Si quieren invitar a otras personas a que lo vean, pónganle ahí me gusta, que siempre ayuda a que... No sé si querías decir otra cosa, Jaime, antes que nos despidamos.
No, solamente que de verdad servir al Señor es una aventura. Uno piensa que sabe cuál es el camino marcado, pero Dios tiene su camino y nos lleva por ese camino y siempre es el mejor camino. Jesus nai tao re pa yura et ma dai dang ko wanata Jesus nai tao re pa yura et ma dai dang ko wanata yura re king muraratan uyum pia potore topia Jesus da ipataure pa yura ep madai dang ko wanata.